Hablar de noticias internacionales también es relevante, nos afecta la situación que hoy ocurre en Venezuela y que viene, cierto, ya generándose hace algunos años atrás. Queremos conocer detalles de los contextos que tienen relación a estas problemáticas, Constancia, y para ello nos vuelve a acompañar en esta jornada Víctor Hugo García, comentarista internacional y académico de nuestra Universidad de Concepción. ¿Cómo está, profe? Hola, muy buenos días. Muy contento de estar nuevamente en TVU y por supuesto con ustedes, ¿ya? Profe, lo que nos dejó este domingo, el lunes, muchos estuvimos con una cara de trasnoche. Lo que ocurre con estas elecciones, lo que ha ocurrido estos días, pero para ponernos en contexto de lo que está, las repercusiones que tenemos actualmente, hay que remontarnos unos 10 años atrás aproximadamente. Sí, aproximadamente. Bueno, y tienes razón con el trasnoche, entre comillas, porque mira, parto con un sentimiento. Cuando empecé a ver esto y las diferencias que había a boca de urna, yo dije, ya esto está más o menos claro. Pero cuando no empezaron a salir los resultados, yo dije, mira, esto parece que va a ir mal, pero no creo que se atrevan. Y después ya tipo 12 de la noche, bueno, se atrevieron. Mira, aquí hay un tema clave que quiero comenzar con eso, que es la impunidad. Yo creo que este tema de la impunidad entre los gobernantes, entre países, las instituciones, hasta en una simple institución, a lo mejor local, cuando alguien se pasa, ¿no es cierto?, las reglas o se pasa de la raya derechamente, alguna sanción debe recibir. Si tú no haces eso, la impunidad lleva a que, bueno, lo hagas de nuevo y lo hagas peor. En el caso de Venezuela yo creo que esto entra muy bien y particularmente en el caso de Nicolás Maduro. No es posible que en el siglo XXI estén ocurriendo estas atrocidades jurídicas, estas atrocidades de violación de derechos humanos o derechamente de apropiarse indebidamente de un proceso electoral y de la esperanza de todo un pueblo y de apropiarse de un país. En la práctica es eso, ¿ya? Sí, profe, sería súper importante que nos vaya comentando y contextualizando también cómo han sido los años posteriores a que él, cierto, vaya alcanzando este poder que ha sido también sistemático en el tiempo y que hace que finalmente se pierda el respeto por el propio país. Mira, esto no es nuevo. Prácticamente desde 2013 ya el asunto no marcha bien en Venezuela. Con Hugo Chávez, por supuesto, había muchos problemas, había muchos inconvenientes, pero Nicolás Maduro derechamente sobrepasó todos los límites de lo tolerable. Hay que mencionar algunos hitos. Por ejemplo, en 2015 se ganó las elecciones parlamentarias, la Asamblea Nacional, la oposición prácticamente obtuvo 112 diputados de 160 y tanto, que fue una derrota aplastante del gobierno. Pero la primera cosa increíble ocurrió, es decir, no reconocieron esa asamblea. Y así olímpicamente, discúlpenme la expresión, no la reconocen y hacen funcionar un organismo paralelo, ¿ya?, que es la Asamblea Constituyente que estaba en ese momento. Luego viene una petición de referéndum revocatorio. Está eso en la Constitución de Venezuela, que tú puedes pedir una votación para sacar al presidente. La oposición iba muy bien y cuando el gobierno vio que esto estaba funcionando, simplemente anuló el referéndum revocatorio. Viene después otra elección, ¿no es cierto?, manejada, la rebelión en las inmediaciones de La Carlota en 2019 con Juan Guaidó, Leopoldo López detenido. 2020 de nuevo la oposición no se presenta a las elecciones parlamentarias porque no había ninguna garantía y llegamos a esto. Entonces, si ustedes ven, si los telespectadores se dan cuenta, esto ya es un historial de impunidad, a eso me refiero. La hacen y no pasa nada. Nicolás Maduro en este momento tiene una presentación, hay organismos internacionales y ciudadanos venezolanos que han solicitado a la Corte Penal Internacional que lo persiga. Y hay un caso desde 2021 sobre Nicolás Maduro, por lo tanto allí hay una posibilidad. Pero, ¿qué vas a hacer ahí? Vas a hacer una orden de captura, se cuida mucho de no salir, ¿dónde lo vas a capturar? Cuando sale va a un país amigo. Entonces queda esta imagen de que el pueblo venezolano está solo prácticamente, ¿ya?
Que no es así, perdón, ¿ya? Sí, y las declaraciones también de diversos países respecto a todo lo que ha estado pasando desde el domingo, más de 6 horas se demoraron en entregar los resultados. Veía uno de Canal 13 en todo el recorrido que hicieron y pinchaban canales de Venezuela y en esos momentos tenían programas de farándula, o sea, como extraño, por decirlo de alguna manera. Lo que hay, además del impacto con nuestro país, porque finalmente siempre hacemos la bajada desde lo local, desde lo nacional y cómo repercute también a nivel internacional. ¿En qué posición están venezolanos en nuestro país considerando lo que puede ocurrir posterior a esto? Se hablaba que si no salía Maduro, muchas personas podían volver. Eso puede ser, no sé, quienes se fueron a Estados Unidos querrán volver o no, quienes se fueron a España y quienes se fueron a Chile, que entre comillas podrían estar en mejor situación. ¿Qué hay con estas repercusiones en lo social, en lo humanitario? Y yo le decía fuera de cámara, yo transparento, no hay una entidad acá, porque lo mismo, en pleno siglo XXI, que estén ocurriendo estas cosas, imágenes que hemos visto terribles, los colectivos, cómo salen a amedrentar, asesinar en muchos casos. Oye, cosa de las imágenes que estamos presentando en pantalla de la gente llorando, sufriendo. Desesperados, de acuerdo a lo ocurrido. Mira, partiendo por eso, que tú eres opositor, tienes la esperanza, tú ves lo que ha sido la previa, grandes concentraciones, y te das cuenta que con los primeros conteos tienes una cantidad pero impresionante de votos, 350. a lo menos 2-1, Sí. ¿ya? Y que de repente esto se detenga y salga el Vijamoroso, vaya nombre, el encargado de la comisión electoral y te diga, mire, sabe, tenemos los resultados y este es el resultado, y te dan ganador al gobierno. Entonces, evidentemente, ¿cómo te sientes tú? Te rompen el corazón y te rompen el alma derechamente, porque tú sabes que te están robando la elección y que ya, ¿qué más? Me has robado la dignidad, me has robado todo. Entonces esto, fíjate, escuchaba también a jóvenes acá en Chile que los entrevistaban y señalaban, mire, yo lo único que quiero es volver a mi país, trabajar allá, juntarme con mi familia, hacer de nuevo grande mi país. Pero fíjate que yo concuerdo que tampoco es tan sencillo. O sea, estás en Estados Unidos, en España, te creo que no es llegar y volver. Pero en cualquier país, ¿cuánto vas a demorar en reconstruir Venezuela, por ejemplo? Que la caída del tamaño de la economía es impresionante, la inflación es una de las más altas del mundo, está súper endeudado, la producción petrolífera está por los suelos. Entonces, el panorama es desolador y sería mucha ayuda internacional en realidad para levantar al país y en unos 5 o 10 años de nuevo que tenga un nivel aceptable para sus ciudadanos. Entonces ese es el gran pero. Ahora, si esto no tiene una salida relativamente inmediata, evidentemente que va a salir más gente y vamos a tener una presión, ¿no es cierto?, sobre nuestra frontera, que ya sabemos lo que significa. Profesor, ¿cuál es la ayuda que durante estos años se ha ido prestando de manera internacional frente a, por ejemplo, algunas potencias que han decidido quizás de cierta manera ayudar y otras que no, que se mantienen al margen? ¿De qué manera pueden ir ayudando internacionalmente algunos países a que esta realidad pueda ir cambiando, tomando otro color, digamos? ¿Y qué pasa también con aquellas potencias que deciden finalmente quedarse callados y no meterse más Aquí allá? no me meto. Sí, correcto. Lavarse Mira, las manos. ese es un tema súper complicado porque, claro, tienes ayuda de Estados Unidos, tienes ayuda de la Unión Europea, pero te voy a dar un ejemplo súper concreto. Yo a Unión Europea envío tal cantidad de buques con alimentos, ¿de acuerdo? O para ir al tema duro de la alimentación. Llegan los alimentos al puerto, ¿no es cierto? Llega todo esto. ¿Quién lo recibe? No hay una institución privada, no hay una institución, los recibe el régimen y toma el control de ello, que es lo típico en una dictadura cuando te someten a través de la alimentación a la población. Y un poco se ha visto en las protestas, ¿no es cierto?, cómo logran acceder a algunos lugares donde están guardados estos... Controlas todo, hasta los medios de comunicación, ¿cuántos medios? Absolutamente. Entonces por ahí tenemos claro. una lámina con la estructura del poder en Venezuela, que todos los poderes, aquí está el tema de la Corte Penal Internacional, había apelado Venezuela a esta investigación, esa es una ayuda. Pero evidentemente esto tiene que seguir los procedimientos legales y había apelado a Venezuela para que parara esto, pero la Corte ha dicho que sigue adelante y
recién ahora, a principio de año, y que va a seguir con esto. Entonces, hay una lámina también donde están los altos cargos de gobierno, todo controlado por el gobierno. Tienes militares. Bueno, acá está el Consejo Permanente, la OEA, que a las 3 de la tarde se reúne, entre paréntesis. Ahí tienes otro intento de ayuda. Pero en la OEA tienes algunos países, lo que tú preguntabas. El caso de México yo no lo puedo dejar pasar, es muy penoso las declaraciones que ha hecho el presidente López Obrador. México ha sido un país tradicionalmente muy receptor a los temas de ayuda humanitaria, pero ha demostrado una frialdad que me llamó mucho la atención, diciendo que tienen que meterse en Venezuela y que México no va a asistir a esta reunión. Entonces no sé qué más tiene que pasar para que el señor presidente tenga una actitud un poco más humanitaria. Mira la estructura de poder aquí. Armada. Allá, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas, con padrino al cargo, este personaje, el fiscal que es siniestro, el fiscal nacional, Tarek Williams, que ha insultado a Chile como ha querido, Oye, Diosdado Cabello, sin comentario, un hombre prácticamente sin compasión. Jorge Rodríguez, que es el encargado, ¿no es cierto?, de controlar la Asamblea Nacional, y hermano de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. Entonces, y por acá, ¿no es cierto?, viene Elvis Amoroso, que es el encargado de la Comisión Electoral Nacional y que no tuvo ningún empacho en tirar un resultado, dar a conocer un resultado que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces yo te pregunto, si tú tienes un problema en Venezuela, quieres apelar al Estado para que te proteja, ¿qué vas a hacer? Tienen todo cooptado, todo controlado. Había una cierta esperanza en las Fuerzas Armadas, pero acaba de salir nuevamente, una vez más, Padrino, el ministro de Defensa, allá está Vladimir Padrino, dando su apoyo a Nicolás Maduro y señalando que aquí no va a pasar nada. Entre paréntesis, las Fuerzas Armadas venezolanas prácticamente tienen repartido el país en cuanto a su gestión y administración. Controlan las grandes empresas. Todo esto es un gran saqueo desde la estructura del Estado. Las declaraciones de nuestro canciller, que son un corolario. Lo que hay precisamente con eso, porque acá siempre hablamos de relaciones internacionales, políticas, actos diplomáticos, pero acá no ha habido tapujo en hablar y decir las cosas como son, que uno creería, mantengámonos ahí a raya, medio hostidio, pero acá se han dicho las cosas, al menos en estas situaciones. Ahora último porque faltó quizá un poco más de fuerza. Desde los tiempos de Chávez, ellos son muy dados al insulto. Y han insultado a cuánto presidente hemos tenido. Ese mapa lo vamos a comentar luego. Han insultado a la presidenta Bachelet, al presidente Piñera, al presidente Boric, lo han insultado como han querido. Entonces no hay ningún respeto. ¿Qué relación internacional es esa? Entonces, por fin, quienes nos están gobernando en este momento en nuestro país, que algún sector del gobierno, no hablo del Partido Comunista porque es un caso aparte, tiene cierta afinidad con Nicolás Maduro, pero por fin han tenido que definirse y se han dado cuenta que esto ya no tiene vuelta. Ya lo sabían, pero no lo querían o no podían decirlo. Ahora ya lo han dicho y tengo que ser muy aquí transparente y reconocer la actitud y la posición que ha tenido Gabriel Boric, que ha tenido el presidente de la República, que ha estado muy bien en este tema. Ha estado muy bien, su reacción ha sido muy clara, muy fuerte y muy en torno a derecho y a derecho humano. Esa es la declaración que de una u otra manera está marcando cierta pauta. Si la podemos leer y compartir sí, con la gente que tiene relación con justamente el presidente Gabriel Boric. El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. Mira, incluso yo me atrevería a decir que es cuasi perfecta la declaración. Son difíciles de creer,
O sea, no le da ninguna vuelta a Gabriel Boric. Si vamos a 11 años atrás, 10 años atrás, era otra la declaración. Ahora ya no, esto ya no tiene límites. Exigimos transparencia y no vamos a reconocer. Es decir, ya planteó la posición del gobierno de Chile en esta materia. No vamos a reconocer ningún resultado que no sea realmente verificable. ¿Qué problemas podrían acarrear respecto a este no reconocimiento de parte de los países a nivel internacional? Si es que los países justamente actúan de la misma manera que nuestros mandatarios y no reconocen finalmente el poder. Mira, la estrategia ya se ha hecho, no resultó, ahora los tiempos son distintos. Perú ya ha marcado la pauta, Panamá también. Perú no ha reconocido el resultado y ha reconocido al candidato opositor como el legítimo presidente de Venezuela. Es decir, ya hay un hecho concreto ahí. Oficialmente yo no te reconozco como representante del Estado, no te reconozco como presidente. Entonces, si no hay resultados concretos en esta materia, yo creo que es el paso siguiente que se va a empezar a dar. Simplemente no reconocer al régimen de Maduro ni a Nicolás Maduro y reconocer a Edmundo González como el legítimo presidente electo de Venezuela. ¿Y eso qué ocurre internamente los otros países, vecinos o no vecinos, tomen esas decisiones? ¿Cómo repercute de manera interna y cómo repercute también, no solamente en las relaciones de las diversas esferas del poder de Venezuela, sino también en la cotidianidad de venezolanos y venezolanas? Bueno, aquí mira, voy a ser bien duro y frío en la respuesta. Mientras no haya un quiebre en la Fuerza Armada, mientras tú no tengas al frente a alguien que te pueda hacer una oposición con armas incluso, lo que va a ocurrir es que se va a profundizar la represión. El régimen ya está tratando de salir hacia adelante, aplastando de nuevo y se va a complicar más la cosa y simplemente se la van a jugar al todo o nada. Eso significa más represión, prácticamente llenar el Helicoide, que es un centro de detención y tortura en Caracas, que es muy simbólico, es un tremendo edificio que era un centro comercial, y allí van a parar todos los que, por último, te miren mal. Entonces, sería muy drástico esto, muy doloroso, porque ya ustedes ven lo que están haciendo en este minuto, simplemente secuestrando personas, sacándolas de sus casas. Imagínate si ya ven que no hay ninguna otra opción y que están encerrados. La última opción es que ya derechamente Estados Unidos, que ha negociado secretamente con el régimen venezolano, Estados Unidos intente algo más y simplemente amenace al régimen por bajo cuerda con la intervención militar si no se abren a una negociación que lleve a una transición de aquí a unos 4 meses para que se produzca el cambio de régimen. Ese sería el panorama entonces que se podría vivir, ahí ¿verdad? tenemos, fíjate, un mapa de los países que han reconocido el resultado de Nicolás Maduro, son como 6, en Sudamérica el único Venezuela, Nicaragua, Cuba, tengo que ser académico pero sin comentarios. Después en el resto del mundo tienes a Irak, Irán, Rusia, China, Corea del Norte. Eso habla por sí solo. Exactamente, habla por sí solo, y esto nos lleva también, para ir terminando, ¿no es cierto?, si así lo estiman ustedes, sí, estamos esto nos lleva al cuadro geopolítico mundial. En este momento tiene una cierta ventaja Nicolás Maduro por el cuadro geopolítico mundial, porque sistémicamente hay una preocupación de la potencia hegemónica por el tema en Ucrania, el tema en el Medio Oriente, la relación con China. Los grandes poderes están ocupados en otras cosas. Y por eso el régimen venezolano también se atreve, porque piensan de que Estados Unidos y la Unión Europea, que tienen tantas prioridades y preocupaciones, no se van a atrever a involucrarse en un conflicto en Sudamérica. Pero esa lectura puede ser muy peligrosa, porque cuando un régimen de estas características altera la convivencia y la paz en una región como Sudamérica, ya las cosas pasan a otro nivel. Aquí tenemos la gráfica y imágenes con respecto a los resultados de estas fíjate, elecciones. es lo que el conteo que está realizando la oposición. Digitalizado, el acta digitalizada. Que ya lleva el 83% del total, y eso es lo que le da hasta este momento. A boca de urna el resultado era 65 a 30% más o menos en su momento. Por lo tanto, no se aleja ahí. Y lo impresionante es el trabajo que han hecho, han logrado digitalizar prácticamente, bueno,
el 80% de las boletas, ¿no es cierto?, de votación, en un trabajo que hay que reconocerlo y que va a ser vital después para todos los reclamos y las persecuciones que corresponda realizar. ¿Qué es lo que proyecta, profe, usted para finalizar? Estamos hablando que esto fue el domingo en la madrugada, lunes, martes, miércoles, ya llegando el fin de semana. Sí. ¿Cambiará algo? ¿Generará algún impacto real dentro de lo que pueda cambiar o no esta situación? Mira, yo creo que una primera atención la vamos a tener esta tarde, que resuelve el Consejo Permanente de la OEA. Si se logra allí hay un acuerdo, porque hay que mencionar también que existe lo que se llama la Carta Democrática, que es un acuerdo que tienen los países de América, toda América, en orden a intervenir cuando se vulneran los principios democráticos. Por lo tanto, allí hay un respaldo jurídico como para generar una intervención a nivel americano, y eso incluye Canadá e incluye Estados Unidos. Por lo tanto, hay que colocar mucha atención ahí y empezar a concretar acciones, porque ya el régimen se vio que está huyendo hacia adelante y que no se va a detener ante nada con tal de retener el poder y todas las prebendas que ello significa. Solo decir que tienen a su disposición un país y hacen lo que les da la gana con el país. Por lo tanto, no es llegar y soltar esa presa, discúlpenme la expresión, con todo lo que eso significa. Una problemática sin duda de índole internacional, así que vamos a seguir reconociendo todo lo que vaya pasando con respecto a esta información que realmente nos tiene bastante perplejos, preocupados, angustiados, porque vivimos el día a día de las personas que hoy viven en nuestro país, venezolanos y venezolanas, que lo único que quieren es tener nuevamente un contacto con sus familias, poder retornar a su país y el dolor que implica justamente este problema que se está generando, ¿verdad?, con Nicolás Maduro. Vamos a seguir hablando de esto. Profe, siempre un gusto que nos puedas ir explicando y aclarando todo esto. Y esperemos que todo marche por la senda lo más pacífica posible. A ver qué ocurre la otra semana y cuando nos reencontremos nuevamente. Nosotros con quién nos tenemos que reencontrar, porque estamos 2 minutos pasados de las 12, Williams Gómez, porque hay nuevo avance de prensa.